esto que este lunes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se refirió a la regulación de armas. Mi compañero Enrique Muñiz nos preparó la información, chéquela. La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó la propuesta de su coordinador y jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para endurecer la regulación de armas de fuego en el país. Dentro de la regulación de armas se contemple la prisión preventiva oficiosa, impulsar una política de protocolo de destrucción de armas de fuego y rediseño de la fórmula FASP para una distribución mucho más equitativa, así como el acercamiento con gobiernos estatales de Estados Unidos de América para fortalecer el intercambio de información. Tras encabezar la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO en las instalaciones del C4, Mancera Espinosa informó que dentro de las prioridades se encuentra la seguridad de los connacionales en el extranjero. Por ello se trabajará en acciones efectivas para su protección al regresar al territorio mexicano. Durante la reunión realizada con los gobernadores del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur y Michoacán, además de los titulares de la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad, se acordaron otros puntos. Promover acciones de prevención de violencia y delincuencia y mejorar los canales de comunicación y vinculación entre gobierno y sociedad. Retomar el debate nacional sobre la iniciativa de mando coordinado que hoy se discute en la Cámara de Diputados. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.